Lo que vamos a ver hoy es lo que vamos a ver hoy es la resistencia equivalente, que básicamente es, si tenemos varias resistencias en un circuito, la resistencia equivalente sería una sola resistencia que podría sustituir a esas resistencias que estaban en ese circuito, para que en el circuito general se mantenga la misma corriente total. ¿Está? Se usa para eso. Eso sería la resistencia equivalente. No es lo mismo, pero es lo que sería. Bueno, lo que vamos a ver es cómo se hace la suma de resistencia en un circuito en serie. Acá tenemos en el apunte, en la página 5, explicado que este es un circuito. Yo tengo que pasar de este circuito a este otro que está acá, aplicando la fórmula. ¿Está? R1 más R2 igual a la resistencia equivalente. La suma es directa. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo sería, yo tengo este circuito resistivo en serie puro, quiere decir que solamente hay resistencia en serie, y yo lo quiero transformar en uno equivalente que tiene una sola resistencia. ¿Está? Entonces, lo que vamos a hacer es el paso a paso de cómo puedo sumar estas dos resistencias para obtener esta que está acá. La fórmula es la siguiente. La resistencia equivalente es la suma de R1 más R2. Este sería el cálculo matemático. El próximo paso es reemplazar los valores. Aquí ya tenemos los valores reemplazados. La resistencia equivalente va a ser igual a R1, que vale 10 ohm, más R2, que vale 10 ohm. ¿Está? Y ahora es cuestión de resolver ese cálculo matemático. Ahora el resultado obviamente es 10 ohm más 10 ohm, 20 ohm. ¿Está? Ese sería el cálculo matemático para este circuito serie puro. ¿Está? Lo que nos dice que la resistencia esta que está acá, que es la equivalente, va a valer 20 ohm. Y ya podría asignarle el valor. ¿Da? Eso sería la suma de resistencia en un circuito en serie puro. ¿Da? Lo que nos asegura es que este circuito que está acá va a equivaler a este otro, en lo que es la suma de resistencia. Ahora vamos a ver cómo hacemos la suma de resistencias en un circuito paralelo. En este caso tenemos en la teoría, en la página 5, dice que tengo este circuito en paralelo y tengo que aplicar esta fórmula, que es 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3 si hubiera 3 resistencias y así sucesivamente. Esta fórmula sirve solamente para cuando es un circuito paralelo puro. Es decir, yo puedo sumar dos resistencias que estén en paralelo, o 3 o 4. Vamos a ver un ejemplo práctico. Tenemos este circuito. Este circuito que tiene una resistencia 1 que vale 10 ohm, la resistencia 2 también 10 ohm, y su resistencia equivalente, que es a lo que nosotros queremos llegar. ¿Está? Lo primero que tenemos que hacer es colocar la fórmula que vamos a usar. Esta sería nuestra fórmula. La resistencia equivalente es 1 sobre la resistencia 1 y 1 sobre la resistencia 2. Ahora vamos a reemplazar los valores. Aquí ya hemos reemplazado los valores. Fíjense que reemplacé R1 por lo que vale R1, que en este caso es 10 ohm.
y R2 por lo que vale R2, que es 10 ohms. ¿Tá? Ahora, lo que se nos presenta es que tenemos que resolver primero. Ahora lo que tenemos que hacer es resolver primero esta fracción que está acá. ¿La ven acá? Esta es una suma de 1 sobre 10 más 1 sobre 10. Ahora voy a resaltar para ver que vamos a hacer esa fracción. Aquí, como ven, he resaltado, esta es la fracción que tenemos que sumar. A partir de ahora ya sería un cálculo matemático. Esto ya es matemática, pues ya están los valores puestos y yo tengo que resolver. Ahora vamos a agregarle los cálculos auxiliares, en donde yo voy a mostrarles cómo resolver la suma de esta fracción. Ustedes las pueden hacer por el método que ustedes más deseen o más que les sea más ameno. Aquí, como ven, el cálculo auxiliar sería 1 sobre 10 más 1 sobre 10, y como tienen común denominador, la suma es prácticamente directa. Y el resultado es 0,2. ¿Está? Recuerden que ustedes, ¿cómo van a hacer para sumar esta fracción? Aplican la matemática que saben, para sumar fracciones. Y acá sumemos las fracciones, quedando este resultado. Ahora tenemos que volcar este resultado en la fórmula esta que está acá. Aplicando el resultado este, que es 0,2, en esta fórmula, fíjense que reemplacé lo que está acá en rojo por 0,2, que sería el resultado, me queda 1 sobre 0,2. Si yo resuelvo, me da que 1 sobre 0,2 da 5. ¿5 qué? 5 ohm en este caso. ¿Tá? Entonces la resistencia equivalente sería de 5 ohm. Acá la voy a poner para que se muestre. ¿Está? Recuerden que antes yo de empezar a resolver las resistencias, lo que necesito es que el valor esté expresado en la magnitud básica. Es decir, si acá yo pusiera que es de 10 kilo ohm, R1 es de 10 kilo ohm, yo lo que tendría que poner es que en lugar de que quede 10K en la cuenta, en este lugar por ejemplo, yo tendría que poner 10.000 ohm. ¿Tá? Yo tengo que trabajar con unidades básicas. ¿Tá? No puedo dejarle los múltiplos y submúltiplos, porque si no me daría un error. ¿Está? Entonces, repitiendo, yo tengo que aplicar esta fórmula, donde reemplazo los valores de la resistencia 1 y R2, que están acá. Luego resolver esta fracción. En este caso yo acá hice los cálculos auxiliares de cómo resolví esa fracción, que me dio 0,2. Reemplazo los valores, ¿tá? Y obtengo el resultado. ¿Tá? Ese sería cómo sumar resistencias en un circuito paralelo puro. Si son 3 resistencias, le agrego acá, tal como me lo indica la fórmula, 1 sobre R3, 1 sobre R4 y demás. ¿Está? Ese sería cómo sumar resistencias en paralelo, en un circuito puro. Ahora lo que vamos a ver es la suma de resistencias en un circuito mixto. Para eso lo que vamos a tener que aplicar es la suma de resistencia en serie y la suma de resistencia en paralelo, ya que un circuito mixto consta de ambos tipos, o sea, se mezclan. Entonces, este es un ejemplo. Entonces yo, por ejemplo, este es un circuito mixto. Estas dos resistencias las puedo sumar en paralelo y me va a quedar una resistencia equivalente a ella, que va a estar acá. Luego me va a quedar estas dos en serie y las puedo sumar aplicando la fórmula en serie. Vamos a ver el ejemplo. Aquí tengo. Este es un caso 1 por ejemplo. Vamos a sumar estas resistencias, que es un circuito mixto. Fíjense que dejé toda resistencia de 10 ohm.
para evitarnos el inconveniente matemático o renegar con múltiplos, submúltiplos o el común denominador. Fíjense, tengo resistencia 1 10 ohm, resistencia 2 10 ohm, resistencia 3 10 ohm. Estas dos las voy a sumar en paralelo. Y voy a obtener una resistencia equivalente que va a ir acá. A esa resistencia equivalente la voy a sumar con esta que quedó en serie. Utilizo la fórmula de suma en serie. Y va a quedar la resistencia equivalente total, que va a ser esta que está acá. Entonces yo parto de un circuito mixto, paso por paso y llego a un circuito con una sola resistencia. Vamos a hacer la suma de estas dos resistencias en paralelo. La suma de estas dos resistencias en paralelo la aplicamos con esta fórmula, donde va a ser R2 más R3, R2 más R3. Aquí tengo, reemplazo los valores, sería 10, 1 sobre 10 más 1 sobre 10. Aquí tengo el cálculo auxiliar, que ya habíamos hecho en el método paralelo, ¿tá? Que es simplemente para sumar estas dos fracciones. Y aquí tengo el resultado, que sería 1 sobre 0,2, que es este valor, y me queda que esa resistencia equivalente va a valer 5. ¿Tá? O sea que la resistencia equivalente a estas dos va a estar acá y va a valer 5. Yo fíjense que acá le puse resistencia equivalente 1. Cuando hay más de una, uno la puede ir nombrando. Resistencia equivalente 1, 2, 3, 4, como para ir organizándose. ¿Está? Ahora, estas dos resistencias las tengo que sumar en serie, aplicando el método de suma de resistencia en serie. Nos queda que R1 más R equivalente 1, que serían 5 ohm, reemplazo los valores, 10 ohm más 5 ohm nos da 15 ohm. Entonces, la resistencia total del circuito va a ser de 15 ohm. ¿Tá? Y ahí ya hicimos el primer caso de suma de resistencia en un circuito mixto. En el caso de que yo tengo, este es el caso en el que yo tengo la resistencia en paralelo pura. Ahora veremos cómo sería la suma de resistencia en un circuito mixto en el caso de que dentro del paralelo, porque estas tres resistencias, por ejemplo, estas dos con respecto a esta están en paralelo, pero no las puedo resolver juntas porque yo sé resolver resistencias en paralelo puras. Y acá no está pura porque hay una resistencia en serie en el medio. Entonces tengo que resolver primero la resistencia en serie esta, usando la suma de resistencia en serie. Cuando tengo esta resistencia equivalente, que le vamos a poner resistencia equivalente 1, me queda en paralelo con R4. Utilizo la suma de resistencia en paralelo, obtengo la resistencia equivalente 2, aquí ya me queda una resistencia en serie a la otra, utilizo la suma de resistencia en serie y me queda la resistencia equivalente total. Ahora vamos a hacer la suma paso a paso. ¿Tá? Vamos a sumar estas dos resistencias, R2 y R3, en serie. La suma de R2 y R3, que va a ser la resistencia equivalente 1, es la fórmula que ya vimos. Reemplazamos 5 ohm más 5 ohm, nos quedan 10 ohm. ¿Está? La resistencia equivalente 1, esta que está acá, va a valer 10 ohm. Ahora vamos a proseguir haciendo esta suma, que en este caso es en paralelo. La suma en paralelo aplicamos de esta resistencia, aplicamos la fórmula que ya sabemos, será la resistencia equivalente 2 va a ser igual a 1 sobre la resistencia equivalente 1 más 1 sobre la resistencia 4. Reemplazamos los valores y ahora resolvemos la fracción de abajo. La fracción de abajo la resolvemos usando el cálculo auxiliar y nos da 0,2. Reemplazamos los valores nuevamente y tenemos que la resistencia equivalente 2 vale 5 ohm, que sería la que va acá.
Ahora hacemos la suma de la resistencia equivalente en este circuito en serie, que está acá. Vamos a obtener la resistencia equivalente total en este caso. Aquí tenemos que la resistencia equivalente total va a ser la suma de R1 más la resistencia equivalente 2. Reemplazamos los valores, R1 vale 10 ohm, R2 vale 5 ohm, que está acá. La resistencia equivalente total vale 15. Y podemos ingresar el valor 15 ohm. Acá lo hago para que se muestre. Entonces aquí ya tenemos el paso a paso de cómo hacer la suma de resistencia. Fíjense que la resistencia en un circuito mixto, yo tengo que ir descomponiendo el circuito por partes. Primera parte, resuelvo lo que necesito, en este caso la resistencia alta que está en serie. Luego resolví la resistencia que quedaron en paralelo. Luego resolví la resistencia que vuelven a quedar en serie y resuelvo el total del circuito.